Hola, queridos estudiantes. En la clase de hoy se analizará la segunda ley de la termodinámica. Entonces, como hemos visto, la primera ley trata de la conservación de la energía, dicta que la energía se conserva. Sin embargo, para que un proceso ocurra, debe satisfacer tanto la primera ley como la segunda ley. En este ejemplo, una taza caliente de café en una habitación más fría, se sabe que esa taza va a perder calor, ese calor es energía, y esa pérdida de energía en forma de calor va en dirección hacia el aire circundante que está más frío, y ese aire circundante gana energía. Entonces se sabe que esto ocurre en la naturaleza. Ahora, si consideramos el proceso inverso en el que el aire circundante que está más frío pierda energía y se la transfiera a la taza de café, donde la taza de café gana energía y por lo tanto se calienta, se sabe que esto no viola la primera ley de la termodinámica, porque dice que solamente tiene en cuenta que la energía se conserva. Entonces, la energía que pierde en este sentido, que pierde ese aire circundante, lo puede ganar la taza de café y calentarse. Sin embargo, eso no ocurre en la naturaleza. No viola la primera ley, pero esto no ocurre en la naturaleza y por lo tanto hay que analizar la segunda ley, como veremos más a continuación. En este ejemplo, si a un alambre se le transfiere calor, eso no va a asegurar que se genere electricidad. De hecho, no se genera electricidad. Entonces, la energía o los procesos ocurren en un solo sentido y no en la dirección contraria. Entonces, como hemos visto en esos dos ejemplos, la primera ley no restringe la dirección de un proceso, como por ejemplo el caso del café, no restringe si va la energía desde la taza de café que está caliente al aire de la habitación que está más fría, o del aire de la habitación que está más fría a la taza de café que está más caliente. Eso no lo restringe la primera ley, pero satisfacer esa primera ley no garantiza que esos procesos ocurran, como el caso del calentamiento de una taza de café mediante un cuerpo o un entorno más frío. Eso se soluciona analizando la segunda ley. Entonces, para identificar que esos procesos inversos violen o no violen la segunda ley, hay que analizar la propiedad entropía. Existen varios enunciados de la segunda ley, como veremos más adelante. Entonces, el uso de la segunda ley de la termodinámica no solo se limita a identificar esa dirección del proceso, hacia dónde ocurre el proceso, sino también afirma que la energía tiene calidad y cantidad. La primera ley solo considera la cantidad, la segunda ley considera la calidad, como vamos a ver más adelante. Los depósitos de energía térmica o simplemente depósitos son aquellos cuerpos que poseen una capacidad de energía térmica relativamente grande, que quiere decir que tienen una gran masa y un gran calor específico, lo cual le permite absorber o almacenar grandes cantidades de calor sin experimentar un cambio significativo en la temperatura, como por ejemplo la atmósfera, el río, el lago, los océanos. Esos cuerpos grandes pueden modelarse como un depósito de energía, como por ejemplo la atmósfera
la atmósfera no se calienta cuando en edificaciones en invierno tienen pérdidas de calor. Esas pérdidas de calor de esos edificios que van hacia la atmósfera, esto no hace que la atmósfera experimente un cambio de temperatura significativo, por lo tanto puede modelarse como un depósito. Por otra parte, los megajoules de energía de desecho de las plantas de energía, esos megajoules que se echan en los ríos, esos en forma de calor no causan, en la gran masa de agua del río no experimenta un cambio significativo en la temperatura del agua. Por lo tanto, también son ejemplos de depósito de energía térmica. Un cuerpo no tiene que ser muy grande para considerarse como depósito. Por ejemplo, el calentamiento de un televisor en una habitación, ese efecto que tiene el calentamiento del televisor no incrementa la temperatura de manera significativa en la habitación. Por lo tanto, esa habitación puede considerarse como un depósito de energía térmica en el caso cuando se analiza un televisor, por ejemplo, o dispositivos similares. Los depósitos de calor se consideran así porque proveen o absorben energía en forma de calor. Una fuente es un depósito que suministra energía en la forma de calor. Un sumidero es el depósito que absorbe la energía en la forma de calor. Entonces, la fuente suministra energía en forma de calor y el sumidero absorbe energía en forma de calor. La fuente, como vemos en esta imagen, la fuente es la que suministra energía en forma de calor y el sumidero es aquella que recibe o absorbe esa energía en forma de calor. Entonces, la transferencia de calor desde fuentes industriales hacia el ambiente es un interés primordial para los de ingeniería ambiental o simplemente ambientalistas, así como los demás ingenieros, debido a que hay una contaminación térmica y esa contaminación térmica hace referencia al manejo inadecuado de la energía en forma de calor de desecho. Entonces, por ejemplo, si hay unas pérdidas en forma de calor que van hacia los ríos, océanos o mares, esa diferencia de temperatura de ese calor de desecho puede afectar la vida acuática. Entonces, para evitar eso, hay que diseñar dispositivos de ingeniería para que ese calor de desecho no tenga tanta temperatura o tanto calor que pueda afectar la vida acuática, por ejemplo. Entonces, por ello, es la esencia de la ingeniería evitar de que los procesos industriales emitan esos calores de desecho o esa energía que puedan poner en riesgo la vida de los sistemas acuáticos o del suelo o de cualquier otro sistema biológico. Ahora analizaremos las máquinas térmicas. Antes de la definición, consideremos esta figura de ejemplo. Se sabe en esta parte de la figura que el trabajo, por ejemplo, de una flecha puede convertirse en calor en el sistema. Entonces, ese trabajo se puede convertir en calor. Pero ahora, si se considera el proceso inverso, en que sea un sistema con una flecha a través de unas paletas, un eje rotatorio, si se le adiciona calor, por mucho calor que se le adicione, esto no va a ocasionar que se genere
un movimiento, es decir, un trabajo en esas paletas, entonces eso no ocurre. No se puede generar trabajo con la adición de calor. Sin embargo, las máquinas térmicas, para que ocurra ese proceso en que el calor pueda convertirse en trabajo, se requieren de dispositivos llamados máquinas térmicas que precisamente convierten ese calor en trabajo. Las máquinas térmicas se caracterizan porque reciben calor de una fuente de temperatura alta. Entonces, la máquina térmica, según este esquema, es este círculo. Entonces, ella recibe calor de una fuente de temperatura alta, que puede ser, esa fuente puede ser la energía del sol, un horno de petróleo, un reactor nuclear, entre otros equipos o sistemas. Otra característica es que convierten parte de ese calor en trabajo. Por lo general, en una flecha rotatoria, es decir, trabajo de flecha. Otra característica es que rechazan calor hacia un sumidero, es decir, un depósito de temperatura baja, que puede ser la atmósfera, ríos, lagos, entre otros. Y como última característica es que estas máquinas térmicas operan en un ciclo, es decir, que los estados al inicio y al final del proceso de esa máquina térmica son idénticos. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo general, requieren de un fluido hacia el cual y desde el cual se le transfiere calor mientras experimenta un ciclo. Es decir, ese fluido es el que transfiere calor en ese ciclo. A ese fluido se le conoce como fluido de trabajo. Consideremos este ejemplo de una central de vapor. Entonces, una central de vapor tiene estos cuatro componentes: una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Entonces, el funcionamiento básicamente es que usualmente trabaja el fluido de trabajo, por el cual el sistema experimenta cambios donde el fluido se transfiere calor en el sistema. Es, en este caso, usualmente el fluido de trabajo para una central eléctrica de vapor es el agua, usualmente. Entonces, en la bomba hay un ingreso de trabajo que incrementa la energía mecánica del agua. Esa agua pasa a una caldera. A esa caldera, que usualmente puede ser o es un horno, se somete a calentamientos, es decir, se le adiciona calor. Ese fluido, que es el agua, experimenta un cambio a vapor de agua, y eso permite que en la turbina haya un trabajo de flecha, un movimiento, y ese movimiento hace que se mueva o haya un trabajo en el generador eléctrico. Luego, ese fluido en vapor se condensa
Y en esa condensación, como ese vapor va a cambiar a líquido, el vapor tiene la energía molecular es mayor que la de la fase líquida. Por lo tanto, para experimentar ese cambio, ese fluido tiene que desechar un calor, y ese calor va hacia un sumidero a una temperatura más baja, que puede ser por ejemplo la atmósfera, y así luego el líquido ingresa, el fluido ya entra nuevamente como líquido al sistema, y por lo tanto esto es un ciclo. Y así es el esquema de una central eléctrica de vapor. Ahora, si esos cuatro componentes se analizan como el sistema, es decir, se encierran en este cuadro que es la frontera del sistema, entonces la salida neta de trabajo de esa central eléctrica de vapor, entonces ese trabajo neto va a ser igual a ese trabajo de salida generado en la turbina, va a ser igual, o el trabajo neto de salida, perdón, va a ser igual a ese trabajo de salida en la turbina menos el trabajo de entrada a través de la bomba. Este sistema se puede considerar como estacionario. Entonces, para un sistema, es decir, no hay un cambio significativo en la energía cinética ni en la energía potencial. Y por otro lado, para un sistema que experimenta un ciclo, el cambio en la energía interna es cero. Al considerar todo esto como el sistema, entonces se tiene que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, la energía de entrada se tiene que entra un calor más el trabajo de entrada va a ser igual a este trabajo de salida más este calor de desecho, que es el calor de salida. Se organizan los términos: calor de entrada, este calor de salida pasaría a restarlo, este trabajo de salida sería restado por este trabajo de entrada del otro lado de la ecuación. Entonces, calor de entrada menos calor de salida es calor neto de entrada, es igual al trabajo neto de salida. Y calor neto de entrada es calor de entrada menos calor de salida, es igual al trabajo neto de salida. Eso por primera ley de la termodinámica. Ahora, esta ecuación que hemos deducido, calor de entrada menos calor de salida igual al trabajo neto de salida. Entonces, ese calor de salida nunca es cero. Nunca es cero, que es el calor de desecho. Y el trabajo neto de salida siempre va a ser menor que el calor de entrada a través de la fuente de alta temperatura. Esto quiere decir que parte de ese calor de entrada que se le transfiere a la máquina térmica se va a convertir en trabajo. No todo ese calor de entrada se va a convertir en trabajo de salida. Entonces siempre va a haber un calor de desecho, un calor que desecha el sistema, que no es útil a la hora de convertirse en trabajo. Por lo tanto, hay el concepto de eficiencia térmica que tiene en cuenta lo antes dicho. Y esa eficiencia térmica es una medida de desempeño de cualquier máquina térmica. Entonces, esto respondería a qué tanto de calor de entrada se está convirtiendo en trabajo. Es decir, si todo el calor que se le suministra al sistema se convierte en trabajo, entonces la máquina es 100% eficiente. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad. No se sabe de ningún proceso que sea 100% eficiente en cuanto a las máquinas térmicas. Entonces, formalmente, la eficiencia térmica es igual a la salida de trabajo neto. ¿Cuánto es la salida de trabajo neto? ¿Qué trabajo se produce?
sobre ese calor de entrada total al sistema, a la máquina térmica. Entonces, la eficiencia térmica es salida de trabajo neto sobre la entrada de calor total. Entonces, trabajo neto de salida sobre calor de entrada. Como trabajo neto de salida es igual a Q de entrada menos Q de salida, entonces esta ecuación se puede simplificar a esta. La eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos el calor de salida o de desecho sobre el calor que se le está suministrando a la máquina térmica. Ahora, en términos de calor, la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto de salida sobre el calor de entrada. Entonces, el trabajo neto de salida sobre el calor de entrada, que va desde la fuente de alta temperatura, es Q sub H. Entonces, trabajo neto de salida sobre ese calor de entrada, que es Q sub H. Entonces, se tiene que la eficiencia térmica de esta máquina va a ser entonces A1 menos ese calor de desecho hacia el depósito a baja temperatura, como la atmósfera por ejemplo, sobre este Q sub H, que es el calor que se le transfiere al sistema desde el depósito de alta temperatura a una T sub H. Entonces, esa eficiencia siempre va a ser menor que 1. Siempre. No hay máquina térmica que se conozca que trabaje con un 100% de eficiencia. Algunas máquinas térmicas se desempeñan mejor que otras, es decir, que convierten más trabajo ese calor que se le transfiere al sistema. Entonces acá vemos dos máquinas térmicas, máquina térmica 1, máquina térmica 2, tienen una entrada de calor similar, ambas entran lo mismo, pero el calor de desecho de la máquina térmica 1 es de 80 kilojoules y el calor de desecho de la máquina térmica 2 es 70 kilojoules. Esto quiere decir que la máquina 1, como desechó más calor, es menos eficiente que la máquina 2, que desechó menos calor. Este desechó 80 calor la primera y la segunda menos, que es 70, y por lo tanto la eficiencia de la máquina térmica 1 es de 20% y la eficiencia de la máquina 2 es del 30%. Entonces, ciertas máquinas van a tener mayor eficiencia que otras dependiendo de su diseño. Los ingenieros, es un reto ingenieril en encontrar máquinas que cada vez mejoren su eficiencia, es decir, aquellos dispositivos que convierten calor en trabajo. Entonces, ¿por qué se quieren que sean mayor o tengan mayor eficiencia? Porque mayor eficiencia significa menos consumo de combustible y por lo tanto reducción en los costos y también reducción en la contaminación. Las eficiencias térmicas de dispositivos que producen trabajo generalmente son bajas. Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, la eficiencia térmica de los motores a gasolina de automóviles es 25%. Sin embargo, los de diésel son 40%. Los de diésel son más eficientes que los motores a gasolina. Hay máquinas térmicas
que son muy eficientes, pero pueden rechazar casi la mitad de energía que reciben en forma de calor. Es decir, para un ejemplo de esta máquina térmica del ejemplo, ingresan 100 megajoules. De esos 100 megajoules solo se están convirtiendo en trabajo 55 megajoules y el calor de desecho es 45 megajoules. Es decir, casi la mitad de ese calor que se le está transfiriendo al sistema se está desperdiciando a la atmósfera. Aún así que son eficientes, solo rechazan, solo producen aproximadamente la mitad de trabajo de ese calor que reciben, y la otra mitad aproximadamente la rechazan hacia un depósito de baja temperatura, como por ejemplo la atmósfera. Ahora analizaremos un ejemplo que consiste en la producción de potencia neta de una máquina térmica. El enunciado es el siguiente: se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia el río cercano es 50 megawatts, determinen la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces se tiene el esquema. La máquina térmica es esta. Entonces a través de un horno se le transfiere calor a una tasa de 80 megawatts. Por su parte, esta máquina genera un trabajo neto de salida, que es la energía deseada, y se tiene también que esa máquina térmica tiene una tasa de calor de desecho al río de 50 megawatts. Entonces, para las suposiciones, se ignoran las pérdidas de calor por las tuberías y otros componentes. Ahora se va a determinar esa potencia neta o trabajo neto de salida y a su vez la eficiencia de esa máquina térmica con los datos suministrados. Entonces hay variaciones significativas, opera en un ciclo como toda máquina térmica. Entonces se tiene que, por primera ley, la tasa de energía que entra es igual a la tasa de la energía que sale. En el sistema está entrando, si este es el sistema que se está analizando, esta máquina térmica, que es a la cual se le quiere evaluar su eficiencia, entonces lo que está entrando es ese calor transferido desde el horno, que es el depósito de alta temperatura, y lo que está saliendo es ese calor de desecho al depósito de baja temperatura, que es el río, y ese trabajo deseado, que es la potencia neta de esa máquina térmica. Entonces lo que entra va a ser igual a lo que sale. Lo que está entrando es tasa de calor de la fuente de alta temperatura, y lo que está saliendo es el calor de desecho, esta tasa de calor de desecho y este trabajo neto. Entonces esto es lo que entra es igual a lo que sale. Despejamos entonces el trabajo neto de salida. El trabajo neto de salida va a ser igual a la tasa de calor del depósito de alta temperatura menos la tasa de calor desechada. Entonces los datos ya se tienen, solo se reemplaza. El calor del depósito de alta temperatura es 80 megawatts, que va a ser este 80 Q sub H, y Q sub L por su parte, que es el calor de desecho, es 50 megawatts. Esa diferencia da 30 megawatts. Es decir, de esos 80 megawatts que está recibiendo la máquina térmica, solo está convirtiendo en trabajo 30 megawatts. Ahora se va a determinar la eficiencia de esa máquina térmica. La eficiencia, como hemos visto, es igual al trabajo neto de salida sobre el calor transferido al sistema desde
el depósito de alta temperatura. Entonces el trabajo neto de salida ya se ha calculado que es 30 sobre este Q sub H, esa tasa de calor del depósito de alta temperatura, que es 80 megawatts. Entonces 30 sobre 80 da 0.175 por 100, es 37.5% la eficiencia de esa máquina térmica, lo que quiere decir que esa máquina térmica está convirtiendo el 37.5% del calor que recibe en trabajo. Ya que se trató o se definió el concepto de máquina térmica, ahora es posible enunciar la segunda ley por medio de el enunciado de Kelvin-Planck. El enunciado es el siguiente: es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo, como las máquinas térmicas, reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Esto quiere decir que es imposible que un dispositivo como las máquinas térmicas que operan en un ciclo puedan convertir ese calor del depósito en una cantidad neta de trabajo. Eso es imposible, por lo que también puede ser expresado como ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. No hay máquina, se desconoce alguna máquina que tenga una eficiencia del 100%. En esta figura, entonces se tiene la máquina térmica, este círculo donde están los procesos. Entonces a esa máquina térmica, desde el depósito de energía térmica de alta temperatura, se le está transfiriendo un calor a tasa de 100 kilowatts. Y acá está ilustrando que esos 100 kilowatts que se le está transfiriendo como calor se están convirtiendo netamente en trabajo, en 100 kilowatts. Esto me está mostrando que la eficiencia es de 100% y que no hay un calor de desecho. Entonces esto viola la segunda ley de acuerdo al enunciado de Kelvin-Planck. Ahora analizaremos los refrigeradores y las bombas de calor. Los refrigeradores son dispositivos que trabajan en un ciclo que permiten la transferencia de calor de un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura, como por ejemplo cuando las neveras o refrigeradores de las casas. Entonces lo que se hace, el sentido del calor es que dentro de la nevera, que está a una temperatura, digamos, una temperatura baja, que es el espacio refrigerado, entonces el sentido del calor va siendo desde ese espacio refrigerado hasta la parte de atrás donde hay calor que se desecha a la cocina, por ejemplo. Entonces el sentido es de la transferencia de calor, es de el espacio refrigerado, es decir, da una temperatura baja a la temperatura del medio que está mayor, que es más alta. El refrigerante es el fluido de trabajo utilizado en el ciclo de refrigeración. Como se ven por ejemplo en las neveras, hay un fluido de trabajo que generalmente es un refrigerante que se utiliza para ese tipo de dispositivos. Los refrigeradores, el ciclo de refrigeración más utilizado es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor e intervienen 4 componentes principales: un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Entonces el proceso inicia, entra el refrigerante, se comprime, a ese compresor entra un trabajo de entrada que puede ser energía eléctrica. Entonces se comprime ese refrigerante y este experimenta sube su presión, ese refrigerante, y su temperatura. Luego
eh, ese vapor se condensa a través de un condensador donde el refrigerante pasa por los serpentines del condensador y al pasar de vapor a líquido, entonces se sabe que la energía de ese vapor de las moléculas, la energía de las moléculas de vapor es mayor que la energía de las moléculas del líquido, que va a haber el cambio, entonces por ello que se libera energía en forma de calor, que es la que se desecha al medio circundante, como por ejemplo la nevera, la cocina es el área circundante de una nevera. Ahora ese líquido se conduce a través de las tuberías y pasa por una válvula de estrangulamiento, y ese refrigerante, que es el fluido de trabajo, a una temperatura más baja, entonces los efectos del estrangulamiento, la presión cae y la temperatura también cae. El siguiente paso es mediante un evaporador, se evapora, va a cambiar de fase a vapor ese refrigerante. Entonces, como va a pasar, por ejemplo, el líquido a vapor, la energía molecular del líquido es menor que la de vapor. Entonces, como va a haber de líquido a vapor, entonces el sistema en ese vapor va a absorber energía, que es el calor del espacio refrigerado. Este es el espacio refrigerado, por ejemplo, la parte dentro de la nevera, donde se va a absorber calor para enfriarse, y luego que sale del evaporador, el ciclo termina en que vuelve a ingresar al compresor. Entonces acá vemos el refrigerante, este círculo corresponde a estos procesos mencionados. Entonces ese refrigerador tiene un trabajo neto de entrada y el sentido del calor va siendo del espacio refrigerado dentro de la nevera, por ejemplo, que tiene una temperatura baja. Entonces el sentido del calor va a ser esa temperatura baja a la temperatura ambiente, por ejemplo en la cocina, a una temperatura mayor. Por ejemplo, la temperatura ambiente puede estar a 25 grados Celsius y la del espacio refrigerado a 2 grados Celsius. Entonces, a través de estos dispositivos como refrigeradores, se permite que el sentido del flujo, o se les traiga calor al espacio refrigerado, es decir, el flujo va a ser desde una temperatura baja a una temperatura alta, pero solo es posible a través de refrigeradores, dispositivos como refrigeradores. Un coeficiente para evaluar el desempeño de un refrigerador es el COP sub R, que es salida deseada sobre entrada requerida. Entonces, la salida deseada es caudal, el calor absorbido o retirado del espacio refrigerado sobre el trabajo neto de entrada, que puede ser a través de un trabajo eléctrico, por ejemplo. También se puede expresar en forma de tasa, es decir, calor por unidad de tiempo o trabajo por unidad de tiempo. Por balance de energía, aplicando la primera ley de termodinámica para un sistema estacionario y para un dispositivo que trabaja como un ciclo. Entonces el trabajo neto de entrada es igual al calor desechado a la temperatura ambiente o temperatura mayor del espacio refrigerado menos el calor que se le extrae del espacio refrigerado. Entonces se reemplaza el Q sub L de la fórmula. Acá entonces esta fórmula del Q sub L es el numerador. Y este trabajo neto de entrada, que es calor
de la fuente de alta temperatura menos el calor del depósito de baja temperatura. Se reemplaza en este término, se divide sobre tanto numerador como denominador sobre el calor extraído del espacio refrigerado, y se tiene que el COP-R, el coeficiente de desempeño de un refrigerador, es igual a 1 sobre la tasa de calor de desecho a la temperatura alta sobre el calor extraído del medio refrigerado menos 1. Este COPS sub R puede ser mayor que 1 y permite el diseño de los refrigeradores que trabajan en diferentes actividades de tanto industriales como en los hogares. Por su parte, las bombas de calor también, al igual que los refrigeradores, son dispositivos cíclicos que su función es transferir calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta temperatura. Su objetivo principal es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Entonces, este círculo hace referencia a la bomba de calor, los procesos que se llevan a cabo. Se tiene un ambiente frío a una temperatura baja. Entonces la función de esa bomba, ese dispositivo bomba de calor, es absorber ese calor del medio frío y suministrarlo al espacio calentado, que puede ser el interior de una casa, como vemos acá, y colocar tibio ese lugar. Es decir, entonces el flujo va a ser de una temperatura del ambiente que está un poco frío al espacio dentro de la vivienda, por ejemplo, que va a estar más caliente. Entonces el sentido es de la temperatura más baja a una temperatura alta. El trabajo suministrado a una bomba de calor se usa para extraer energía del frío y llevarla al interior caliente, por ejemplo, de un hogar, como se ha mencionado. Acá, por ejemplo, el aire exterior está a 4 grados Celsius. Entonces se les trae energía en forma de calor al medio a través de esta máquina, de este dispositivo, como la bomba de calor. Se le suministra un trabajo de entrada. Esto va a tener asociado un coeficiente de desempeño, y en los procesos se va entonces a suministrar calor y por tanto a calentar el interior del espacio que se quiera calentar. El coeficiente de desempeño de una bomba de calor, aplicando la primera ley de la termodinámica, se tiene entonces que el trabajo neto de entrada va a ser igual al calor suministrado al espacio caliente menos el calor extraído del espacio frío, y finalmente, deduciendo, al igual que se hizo con el refrigerador, se llega a que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor es igual a 1 sobre 1 menos la relación del calor extraído del medio frío sobre y el calor suministrado al espacio que se va a calentar. Otra relación que permite relacionar los refrigeradores y las bombas de calor es que el coeficiente de desempeño de una bomba de calor es igual al coeficiente de desempeño de un refrigerador más 1. Ahora analizaremos el siguiente ejemplo de rechazo de calor mediante un refrigerador. El enunciado es el siguiente: el compartimiento para comida de un refrigerador que se muestra en esta figura, se mantiene a 4 grados Celsius
al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules por minuto. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilowatts, determine el coeficiente de desempeño del refrigerador y B, la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Entonces, la solución son condiciones estacionarias de operación, no cambian con el tiempo. Entonces, los datos suministrados por el ejercicio nos muestra este esquema. Entonces, se tiene el refrigerador, el espacio refrigerado. Entonces, a ese espacio que se va a tener compartimiento de alimentos que se va a mantener refrigerado a 4 grados Celsius, se le está extrayendo por medio de ese refrigerador, se le está trayendo 360 kilojoules por minuto. A su vez, ese refrigerador está consumiendo, o el trabajo neto de entrada es de 2 kilowatts. Entonces se pide hallar el coeficiente de desempeño de este refrigerador y también ese calor, esa tasa de calor que se desecha al medio de temperatura más alta, que en este caso es la habitación donde se encuentra ese refrigerador. Entonces, como datos proporcionados, la tasa de calor que se le está extrayendo al medio refrigerado es 360 kilojoules por minuto. Un minuto equivale a 60 segundos. Entonces esto 360 sobre 6, 60, da 6. Y las unidades van a ser minutos con minutos se cancela. Entonces va a ser kilojoules por segundo, y acordemos que kilojoules sobre segundo es kilowatts. Entonces se conoce esta tasa a la cual se le está extrayendo calor a ese medio refrigerado. Se conoce también la tasa neta de entrada, que son 2 kilowatts. Entonces se puede calcular el coeficiente de desempeño de ese refrigerador, que es la tasa de calor extraída del medio frío, que es 6, y ese trabajo neto de entrada, que es 2. Entonces 6 sobre 2 va a ser igual a 3. Entonces el coeficiente de desempeño de ese refrigerador es 3. Esto quiere decir que se están extrayendo 3 kilojoules del espacio refrigerado por cada kilojoules de trabajo que se está suministrando al refrigerador. Eso es lo que quiere decir el coeficiente de desempeño 3, con un valor de 3. La solución B, entonces se hace, para calcular esta tasa de calor de desecho, se hace el balance de masa, que va a ser lo que sale, que es la tasa de calor de desecho, va a ser igual a lo que entra. Lo que sale, U sub H, va a ser igual a esta tasa de calor extraído del medio frío, y lo que está entrando también es trabajo neto de entrada que se le está suministrando al refrigerador. Entonces, por balance de masa se tiene que caudal de desecho es igual al trabajo neto, a la tasa neto de trabajo de entrada, más el calor extraído del medio refrigerado. Entonces ya se tiene que el trabajo neto son 2 kilowatts, trabajo neto de entrada, y tasa de calor que se le extrae al medio frío son estos 360 kilojoules por minuto, convertidos a kilowatts son 6. Entonces esa sumatoria se tiene que el calor, la tasa de calor de desecho al medio con temperatura más alta, que es la habitación, por ejemplo, que tiene ese refrigerador, es 8 kilowatts. Y esa es la respuesta que está pidiendo el ejercicio. Para que ustedes analicen, se recomienda que analicen el ejemplo 6.64 del libro de Sengel, que está en la página 291 de ese libro, de este autor de Sengel, en la de séptima edición. Ahora, ya analizando los refrigeradores y bombas de calor, se puede entonces relacionar la segunda ley a través del enunciado de Clausius.
El enunciado de Clausius textualmente dice: no es posible un proceso cuyo único resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Es decir, no hay proceso alguno que ocurra donde la transferencia de calor va a ser del medio de menos temperatura al medio de alta temperatura. Esto solo es posible a través de dispositivos, como lo hemos visto, tales como refrigeradores o bombas de calor, por ejemplo. Por otra parte, hay unas máquinas de movimiento perpetuo, entonces, que son dispositivos que personas han tratado de desarrollar de tal manera que estos han violado alguna de las leyes de la termodinámica. Y a esas máquinas que no consideraron al ser fabricadas las dos leyes de la termodinámica, entonces esas máquinas o dispositivos que violan esas dos primeras leyes de la termodinámica se llaman máquinas de movimiento perpetuo. Las máquinas de movimiento perpetuo de clase 1 son aquellas que violan la primera ley, y las máquinas de movimiento perpetuo de clase 2, aquellas que violan la segunda ley, por ejemplo, la de los enunciados de Kelvin o lo de Clausius. Si violan esas leyes, entonces esos enunciados van a considerarse una máquina de movimiento perpetuo de tipo o de clase 2.